Vamos a estudiar ahora el tiro parabólico y lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Supongamos un cañón que está situado en una colina de 270 metros de altura y que lanza un proyectil con una velocidad de 350 metros por segundo con un ángulo de elevación de 35 grados. Nos piden determinar el alcance del proyectil y si podría alcanzar un avión que vuela a una cota de 2000 metros respecto del suelo. Para estudiar este movimiento lo vamos a descomponer según su movimiento vertical del proyectil y el movimiento horizontal. Nuestro sistema de referencia, como siempre, lo elegimos nosotros, tendrá como origen la posición del cañón, es decir, 270 metros de altura y siendo el eje X el eje horizontal y el vertical. Nuestro origen de tiempo será el momento en que se produce el disparo. Tenemos entonces esta situación. Nuestro sistema de referencia, el origen está a 270 metros de altura sobre el suelo y el eje horizontal es este de aquí y el vertical el de aquí. El cañón lanza un proyectil con un ángulo de elevación de 35 grados y por lo tanto esta velocidad inicial de 350 metros por segundo la podemos descomponer en su componente horizontal, que sería v sub 0 coseno de 35 y su componente vertical, que será v sub 0 por seno de 35. Según el eje vertical, el proyectil realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque el proyectil va a tener una aceleración, que es la aceleración de la gravedad, que será negativa y hacia abajo. De forma que el proyectil lo primero que hace es subir, va subiendo, llega al punto más alto y luego baja hasta el suelo. Y este movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con la aceleración g igual a 9,81 en sentido negativo. Mientras que según el eje horizontal, lo que hace el proyectil es ir describiendo una recta, porque conforme va moviéndose el proyectil, tenemos una recta y con velocidad constante, puesto que no tiene aceleración en el eje horizontal. Es decir, en el eje horizontal describe un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, planteamos ahora las ecuaciones según el eje Y. Hemos dicho que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que sube primero hasta el punto más alto y luego cae hasta el suelo. La aceleración es g con signo menos y hemos puesto nuestro sistema de referencia este punto, es decir, I sub 0, 0. Y tenemos que estas ecuaciones serían I igual a 0 más la V sub 0I, que es V sub 0 seno de 35 por T, menos un medio de GT cuadrado. Y la velocidad vertical, V sub 0 por seno de 35, que es la inicial, menos la aceleración por T, menos G por T. En el punto más alto de la trayectoria, la velocidad se hace cero. Va subiendo, va disminuyendo, aquí se hace cero y empieza a caer. Por tanto, haciendo cero la velocidad, obtenemos que el tiempo que tarda en llegar al punto más alto es 20,46 segundos. Y en ese tiempo, la altura que va a alcanzar será igual a I sub 0, que hemos dicho que es cero, puesto que nuestro origen de coordenadas está aquí, 350 seno de 35 por el tiempo 20,46 menos un medio de 9,81 por 20,46 al cuadrado, que nos da una altura de 2054,09 metros, a las que hay que sumar respecto del suelo los 270 metros que está el cañón sobre la colina. Es decir, que el proyectil va a alcanzar una altura respecto del suelo de 2.324,09 metros, que corresponde a la altura máxima del proyectil respecto del cañón más la altura de la colina. Y por lo tanto, sí podrá alcanzar a un avión que vuele a 2.000 metros de altitud. Veamos ahora el movimiento según el eje X, que hemos dicho que es un movimiento rectilíneo uniforme, de esta manera.
donde el alcance se dará cuando el proyectil toque el suelo. Y ese momento la I es menos 270, ¿de acuerdo? Y por lo tanto será igual a I sub 0, que habíamos dicho que es 0, más la V sub 0I, que era V sub 0 por el seno de 35, T menos un medio de GT cuadrado. Y en el punto de impacto contra el suelo, la I es menos 270. Tenemos una ecuación de segundo grado que al resolver tomamos el signo positivo porque si no saldría un tiempo negativo, nos sale que la bala tarda 42,23 segundos en caer en el suelo y en ese tiempo habrá recorrido, según el eje horizontal, esta distancia, donde x sub 0 vale 0 y tendremos 286,7, que es los 350 metros por segundo de velocidad inicial por el coseno de 35 por el tiempo t que tarda en llegar al suelo, lo cual hace una distancia de 11.763,3 metros.